En esta primera tarea de finanzas, nuestro grupo está compuesto por Laura Carvajal, Macarena Elías, Cristian Hamilton y Catalina Marteit. Respondiendo a la primera pregunta, quiero hacer la diferencia que es un bien inferior y un bien de lujo. Un bien inferior es aquel bien en que cuando un individuo empieza a generar más ingresos, deja de consumir de este bien. Es decir, existe una relación inversa entre el ingreso y el consumo. Un bien de lujo, por el contrario, tiene una relación directa. En el minuto en que el individuo empieza a ganar más dinero, a tener más ingresos, el consumo de este bien aumenta aún más que el ingreso. Y dentro de las categorías que nosotros hicimos, dentro de la industria automotriz, en bienes inferiores pusimos a Nissan, Honda, Hyundai, SAIC, que es una compañía china, Renault, Kia, Tata, Suzuki, Toyota, Ford y General Motors, que son todas compañías consideradas de bienes inferiores porque tienen una gama de auto baja que puede ser reemplazada. En la industria de moda pusimos H&M, Inditex y The Gap. Inditex es una marca española que tiene distintas marcas como Zara, Bershka, que son todas de bienes inferiores. En bienes de lujo tenemos en el parte de los autos BMW Group, Daimler AG, que es Mercedes-Benz, Ferrari, Rolls-Royce. Y en la industria de la moda tenemos Louis Vuitton, Burberry Group, Prada, Canada Goose, Christian Dior, Hermes, Hugo Boss, Michael Kors, Holding, Moncler, Nordstrom, Ralph Lauren, que son todas empresas que se dedican a la alta gama de la moda. Ahora, la segunda pregunta, la letra B, que es respecto al beta que le asignamos. En primer lugar, a las compañías con bienes inferiores, ya mencionadas, generalmente por lo que analizamos y vimos, el beta es un menor a 1, es un promedio de 0,8, y en el caso de las compañías que son de bienes de lujo, el beta es alto, es alrededor de 1,3, 1,5, en todas las que pudimos ver, tanto en la industria automotriz como en la industria de la moda. Esto se debe ya que el ser bienes de lujos tiene una elasticidad mucho más mayor. Es decir, que si es que hay una irregularidad en el mercado y toda la gente deja de consumir estos bienes, por lo tanto hay mayor riesgo. En el caso contrario de los bienes que tienen menos riesgo, que son los con el beta más pequeño, la elasticidad de estos es menor. Entonces, al momento que hay una irregularidad en el mercado o cualquier acontecimiento, no es tanto la baja de la demanda de estos bienes. Por lo tanto, tenemos un ejemplo que es que sustenta esta idea que es, por ejemplo, Toyota tiene, que es una empresa grande de bien inferior, abarca un mercado de muchos autos para distintas personas, distintas gamas, como lo son, no sé, para el trabajo, para el día a día, para la familia, etcétera. Pero si tenemos el caso de Ferrari, solo se dedica a hacer autos deportivos, entonces depende mucho de un tipo de bien, en este caso el bien de lujo. Por lo tanto, ante cualquier percance en el mercado, va a sufrir mucho las consecuencias de esta marca, no así Toyota. Entonces, esas son nuestras diferencias en términos del beta. Un beta menor para las compañías de bienes inferiores y un beta mayor para las compañías de bienes de lujo. Nosotros explicaremos la pregunta 2. El efecto escogido fue el efecto fin de semana. Bueno, para hacer un breve resumen, Fama fue uno de los primeros en hablar sobre la hipótesis de los mercados eficientes, el cual dice que las acciones siempre se transan a un valor justo, haciendo imposible que los inversores compren a un valor subvalorado o sobrevalorado, por lo que es muy difícil ganarle al mercado. El efecto fin de semana forma parte de una de las llamadas anomalías del calendario, las cuales hacen referencia a la estacionalidad de los rendimientos. Estos fenómenos explican la existencia de estas anomalías, que en este caso es el efecto fin de semana, que son periodos determinados en que los rendimientos de los activos son anormales, que son muy altos o muy bajos, comparados con años anteriores en esos mismos periodos. Bueno, contraria a esta hipótesis que plantea Fama de los mercados eficientes, está Kenneth Friend, que en el año 1980 estudió las anomalías que habían en el mercado bursátil, dando cuenta que los lunes había una rentabilidad de mercado más baja que en el resto de los días de la semana.
incluso llegando a ser el retorno negativo. Esto lo probó tomando las acciones conocidas del índice Standard & Poor's, que incluye las 500 empresas más representativas de Nueva York, por un periodo de 25 años. Las pruebas realizadas por French demostró que para los distintos días de la semana los retornos eran distintos. Y esto fue lo que llamó el efecto fin de semana. Para explicar este efecto, French dijo que los mercados no eran eficientes. Por ejemplo, sería lógico pensar que una empresa que tiene malas noticias las va a decir un día viernes, porque así los participantes del mercado, como la bolsa está cerrada el sábado y el domingo, tienen más tiempo para procesar esta información y contemplar qué van a hacer. Pero French dice que si los mercados fueran realmente eficientes, los participantes debieran anticipar esto y descontar los precios durante la semana. Bueno, en un principio French plantea que la rentabilidad de los lunes debiese ser mayor, ya que supuestamente las rentabilidades diarias se producen de forma continua, incluso los sábados y domingos, días que no se consideran en la negociación. Por lo tanto, cuando se abre en el mercado de la rentabilidad, debiese ser mayor ese día. Ya, pero lo que finalmente concluyó fue que las rentabilidades no eran iguales todos los días y por lo tanto tampoco se comprobaba que los lunes la rentabilidad fuese ser mayor. Entonces hizo una tercera hipótesis que trataba de que los días que no se daba información del mercado, a la vuelta de esos días la rentabilidad iba a ser mayor, pero tampoco pudo probar esa hipótesis, que también la comprobó viendo cómo se comportaba durante días feriados, y durante días feriados, al día después de que terminaba el feriado, no aumentaban las rentabilidades, por lo tanto no se comprobaba que los lunes fuese mayor. Y algunas de las explicaciones que se ha aportado como para explicar este fenómeno es que los procesos de liquidación de transacciones se demoran aproximadamente 2 días. Entonces, si yo como inversor quiero comprar un título, si lo compro el día jueves o viernes, sí o sí voy a tener que pagarlo el lunes. Por lo tanto, tengo como esos 2 días de gracia para poder pagarlo. Entonces, finalmente a mí me conviene comprar esos 2 días, por lo que como inversor estaría dispuesto a pagar más por comprarlo un jueves o un viernes. Por lo que las rentabilidades los viernes generalmente van a ser mayores. Y por el lado del vendedor, obviamente a uno le conviene que vender los jueves los viernes, porque puede venderlo a mayor precio y así te van a pagar el lunes, pero uno lo vende a mayor precio. También se dice que los inversionistas, al saber que el fin de semana no van a tener información, deciden los viernes retirar sus acciones, para así no tener problemas el fin de semana y no tener información sobre estas acciones, entonces no llevarse ninguna sorpresa, por lo que el lunes, viendo cómo se comportó el mercado, deciden comprar acciones y ahí seguir invirtiendo, por lo que al final el precio de las acciones se va a equilibrar y así van a volver a un equilibrio. Y también French señala que la manera de aprovechar esta anomalía es decidiendo que si uno va a invertir en un activo en particular, invertir los lunes, cuando uno ya sepa bien cómo se comportó el mercado y sin tener esa incertidumbre de lo que va a pasar el fin de semana, por lo que el lunes ayuda a transcurrir la semana y van a tener información. Y también se ha demostrado que históricamente que las rentabilidades los días lunes son bajas, casi negativas, y los viernes son más altas. Para responder esta pregunta nos basaremos en la teoría de los mercados eficientes. Es importante agregar que existen 3 supuestos de la hipótesis. 1. Los inversionistas hacen uso de toda la información relevante. Sin embargo, se debe tener en cuenta que un inversionista considera la información que es importante dependiendo de su perfil, razón por la cual algunos agentes internalizan la información antes que otros.
Inversionistas son racionales y existe un ajuste de expectativa ante nueva información. Con respecto a la situación de la TAM y lo que pasa con el precio de la acción, en el primer caso, el hecho de que el anuncio a la Comisión para el Mercado Financiero el día 6 de noviembre de 2018 sea de forma reservada hace que este tipo de información sea privilegiada y no esté disponible para el inversionista, por lo cual no se aprecia una fluctuación del precio de la acción durante esos días posteriores a la noticia. De hecho, el precio del cierre de la acción de ese día al otro experimentó una variación de 0,42% y esto significa que no fue tan significante. Con esto se puede decir que la hipótesis de que el mercado es eficiente se valida, ya que se cumple que los precios actuales incluyen la información disponible. Ahora, en el punto 2, para el día 10 de septiembre del año 2019, la noticia se anuncia al mercado. Por tanto, esta nueva información modifica el valor de la acción y en este caso subirá. Según los datos obtenidos, en relación a ese día alcanzó un valor de cierre por 6.344 pesos y al día siguiente 6.468 pesos, con una variación porcentual de un 1,9%. De esto se puede concluir que los agentes ante cualquier cambio o nueva información disponible reaccionan. En este caso no todos los inversores la internalizan de la misma forma, algunos pueden considerarla y otros no. Eso va a depender del perfil de la persona o del inversionista. Y en el caso 3, al día al que ocurra el cambio en marzo del 2020, es de suponer que el precio de la acción suba o baja. Esto va a también depender del perfil de los inversionistas y de cómo actúen frente a los cambios o la aparición de nueva información. Según la teoría de los mercados eficientes, uno de los supuestos es que la información está disponible para todo el mercado. Sin embargo, para cada accionista le puede ser más relevante un dato que para otro. Por tanto, esto es aleatorio. Puede haber un alza o una baja, dependiendo del tipo de información. Ahora último, la TAM anunció la oferta de compra de Delta por el 20% de su propiedad, por lo cual es de esperar que el mercado integrará el precio y sus expectativas previas a la noticia, y siendo esta última efectiva, los precios se modificarán acorde a cómo los agentes internalicen el cambio de deseo. Para algunos puede generar desconfianza, en cambio para otros optimismo.